Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Belowyar. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la primera sesión del Diplomado de Derecho Societario Moderno con el tema Análisis Introductorio al Derecho Societario, Bases y Principios, que será desarrollado por el distinguido doctor Miguel Ángel Pérez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de intercambio y especialización en the University of New Mexico en Estados Unidos y en la Universidad de Brescia en Italia respectivamente, con estudios de maestría en la Maestría de Investigación Jurídica de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia como profesor adjunto en cursos de Derecho Civil, Societario y Corporativo en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios. En el ámbito profesional cuenta con experiencia de más de 7 años en asesoría legal corporativa en temas de derecho corporativo, civil, societario, proyectos de infraestructura y arbitrajes. También es ponente y capacitador en diversos cursos, seminarios y diplomados en las materias antes indicadas. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. Antes que nada, el agradecimiento a Bill Oyer por las invitaciones a sus eventos y a los diplomados, ¿no? Tan fructíferos y tan interesantes como es este, ¿no? Es un diplomado un poco particular y especializado porque además de hablar de derechos societarios, se van a tratar temas societarios que están en boga actualmente, se puede decir, y que hay controversia sobre los mismos, que hay discusiones, nuevas posiciones y nuevas tendencias sobre cómo se entiende el derecho societario y los diversos aspectos de discusión, ¿no? Y análisis, tanto práctico como académico que hay. Entonces, nada, lo que les voy a presentar en esta ocasión es un análisis introductorio del derecho societario, ¿no? Vamos a darle una pincelada a qué hablamos cuando hablamos de derecho societario, por qué es importante el derecho societario, ¿no? En qué contribuye tanto académicamente como profesionalmente y a la sociedad en la práctica. Y finalmente, ¿no? Dado que me imagino que no todos acá son especialistas en societario o es lo único que ven, me imagino que hay gente que ve derecho laboral, derecho penal, civil, procesal, tributario, tal vez. Vamos a ver algunas vinculaciones entre el derecho societario con estas otras ramas del derecho y por qué es importante, ¿no? El rol del derecho societario para entender nuestro ordenamiento jurídico también. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas, lo ponen en la caja de comentarios o hacia el final vemos también si pueden levantar el micrófono y las absolvemos. Ya, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que he preparado. Me confirman, por favor, si se puede ver. Ahí está. Sí, doctor, se logra ver. Ya, perfecto. Listo, comencemos entonces, ¿no? Lo que vamos a ver en esta oportunidad es un análisis introductorio al derecho societario. ¿Cuáles van a ser las 4 puntos de esto? Vamos a ver qué regula el derecho societario. Ese es el primer punto. Vamos a ver por qué es importante el derecho societario y cómo se vincula el derecho societario con las demás ramas del derecho. Y al final veremos unas reflexiones eh, concluyentes sobre lo presentado. ¿Ok? El primer punto, ¿qué regula el derecho societario? ¿No? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven el derecho societario? Derecho societario está íntimamente vinculada con las actividades comerciales, ¿ya? ¿Y cómo es que se presenta esta vinculación? Ustedes saben que para que revisar actividades comerciales, actividades económicas con fines de lucro, ¿no? Para poder obtener ganancias mediante la comercialización, ¿no? De bienes y servicios, esta se puede realizar si una persona decide llevarla a cabo o varias personas deciden llevarla a cabo. Se puede realizar tanto de manera individual, ¿no? Por una persona con negocio o optando una personería jurídica mediante la empresa independiente de responsabilidad limitada. Si yo, por ejemplo, no tengo una tienda, puedo decidir llevar esa tienda de manera independiente, ¿no? Aportar un capital, ¿no? Que no se distingue con mi patrimonio y yo soy el dueño de la tienda, pero a su vez mi patrimonio forma parte de la tienda también. O podría optar por constituir una persona jurídica, donde únicamente yo sea el titular
denominada Empresa Independiente de Responsabilidad Limitada o la CIRL, y aportar un determinado capital para llevar a cabo el negocio de la tienda. No es como individualmente las personas pueden llevar a cabo actividades comerciales y valga la pena decirlo, hay mucha cantidad de este tipo de negocios, ¿no? De personas que tienen su negocio en cabeza propia, persona con negocio que se le conoce, o que tienen o han constituido empresas independientes de responsabilidad limitada. Ya es gran parte de nuestra realidad social. Pero hay otra manera también. Para realizar actividades económicas lo pueden hacer de manera colectiva también, como mediante asociaciones, ¿no? Por ejemplo, hay asociaciones que realizan actividades económicas. Para pensar alguna, por ejemplo, muchos de ustedes han estado en universidades que tienen asociaciones de derechos, asociaciones de alumnos y estudiantes. Ustedes se preguntarán, ¿realizan actividades comerciales? Y la respuesta es que sí, ya sea realizando eventos, realizando cursos, vendiendo revistas, ¿no? Publicando libros, es actividad comercial, ¿no? Que les genera ingresos y lo hacen de manera colectiva. Cuestión aparte es si la ganancia, la utilidad que tiene, se la reparten entre los asociados, ¿no? Que por el tipo específico de persona jurídica no es procedente en este caso. No obstante, es una forma de realizar actividades comerciales. La otra manera de realizar actividades comerciales, y es una de las más utilizadas, es mediante sociedades. Las personas utilizan sociedades, se asocian, ¿no? Dos o más personas y constituyen una sociedad y llevan a cabo actividades comerciales. O también otra manera en cómo se puede realizar actividad comercial de manera asociativa, ¿no? O colectiva es mediante contratos asociativos, ya sea como el consorcio o asociación en participación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el foco, el ámbito de análisis de lo que nosotros vamos a ver en esta ocasión? Nos vamos a centrar en las sociedades, ¿no? Que si se dan cuenta es dentro de todo el espectro de posibles maneras de cómo realizar actividades económicas, las sociedades son una de ellas, ¿no? Una de las formas elegidas. Veamos en qué consiste una sociedad, ¿no? Cuando vemos las sociedades, podemos notar que estas, ¿no? Estas tienen determinadas características, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sociedad, eh, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la razón de que existan sociedades? ¿No? ¿Por qué es importante que existan sociedades y cuál es la relevancia de su existencia como una persona jurídica independiente de los socios que lo constituyen? Cuando tenemos una sociedad, ¿no? Cuando tenemos una sociedad, existen dos conceptos que son muy importantes, ¿no? Que me gustaría que ustedes se lo lleven a casa cuando haya culminado esta sesión. La separación defensiva de activos y la separación afirmativa de activos, ¿no? Muchas veces ustedes escuchan que las sociedades tienen responsabilidad limitada, ¿no? Y responsabilidad limitada referida a qué? O sea, si se supone que una sociedad contrata con alguien, significa que la responsabilidad de la sociedad está limitada y que solo responde por determinadas obligaciones o hasta determinado monto y por otro no. Y en realidad la responsabilidad limitada no recae en la sociedad en sí, sino en los socios que constituyen la sociedad. Se dice que los socios van a tener responsabilidad limitada respecto de las deudas de la sociedad, ¿no? Entonces, esta separación es que si alguien, los socios, constituyeron una sociedad y esa sociedad le asignan 1.000 soles de capital, significa que ellos responderán por las deudas de la sociedad solo hasta ese porcentaje y eventualmente va a ser ese el porcentaje que van a perder. ¿Ok? Porque hay una separación de patrimonios ahí y los socios, en principio, ¿no? En la gran mayoría de sociedades van a responder limitadamente, ¿no? Pero podría ser que respondan ilimitadamente también dependiendo del tipo societario que haya. Entonces, ese es un gran aspecto de importancia de por qué existen las sociedades, ¿no? Las sociedades existen para hacer responsables limitadamente a las personas que constituyen una sociedad, ¿no? Y que éstas no respondan por las deudas que eventualmente tenga la persona que constituyen específicamente la sociedad. Ese es uno de los aspectos importantes, pero diríamos que no el más importante cuando se constituye una sociedad. ¿Cuál es el aspecto más importante cuando se constituye una sociedad? Es la separación afirmativa de activos, es decir, separar los patrimonios que tiene la sociedad y que tienen los socios. Con la constitución de una sociedad se crea un nuevo ente jurídico, ¿no? Una nueva persona jurídica que va a tener existencia jurídica propia y existencia patrimonial propia. También va a tener su propio patrimonio y el producto de ese patrimonio que inicia con el capital
todo lo que se genere después le va a pertenecer a la sociedad. Claro, eventualmente se van a repartir utilidades para los socios que van a ser sus ganancias, pero el patrimonio pasa a ser única y exclusivamente de la sociedad y los patrimonios de los socios pasan a ser, ¿no? O se separan y siguen siendo patrimonios de ellos mismos. No se mezclan ambos patrimonios. ¿Y por qué es importante esta separación? ¿No? Porque vimos que, por un lado, el derecho societario protege a los socios de que no puedan responder por las obligaciones o responsabilidades de la sociedad, ¿no? Pero por el otro lado, ¿quién protege a la sociedad de que eventualmente ésta pueda responder de las deudas o responsabilidades o obligaciones de los socios, de las personas que lo componen y que lo constituyeron? Les pongo un ejemplo concreto. Yo, Miguel Ángel, soy socio de una sociedad, ¿no? Y voy al banco como persona natural y pido un préstamo al banco, ¿no? 1 millón de soles. Y resulto no terminando de pagar esa deuda. Entonces, y mi patrimonio ya no tiene, mi patrimonio es acotado y el banco creen que podría ir de frente a la sociedad y decir, oye, mira, Miguel Ángel ya no tiene patrimonio, se le ha agotado, pero él ha constituido una sociedad y esta sociedad tiene dinero, esta sociedad sí tiene un gran patrimonio, entonces voy a cobrarle a la sociedad por las deudas de Miguel Ángel. ¿Ustedes creen que eso es factible? Y en realidad no, porque la persona jurídica y yo, Miguel Ángel, que aunque sea socio de esta sociedad, somos entes distintos, entes diferenciados, y por ende, mis acreedores, ¿no? A las personas a las que yo les deba, no van a poder ir contra el patrimonio de la sociedad, ¿no? Porque hay una separación de patrimonios. Una cosa es mi patrimonio y otra cosa es el patrimonio de la sociedad. Eventualmente significa que no van a poder afectar o verse o intervenir dentro de la sociedad. Sí, podrían eventualmente en caso quieran cobrarme y me embarguen las acciones de las cuales yo soy titular dentro de la sociedad y entren como accionistas, ¿no? O que las vendan a otro y otro entre como accionista. Pero es distinto porque las acciones no forman parte del patrimonio de la sociedad, forman parte de mi patrimonio, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son sumamente importantes, ¿no? Porque por un lado, la separación defensiva, que es la responsabilidad limitada de los socios, permite que los socios no se vean afectados por lo que le ocurra a la sociedad, ¿no? Y por otro lado, la separación afirmativa permite que la sociedad no se vea afectada por lo que le vaya a ocurrir a los socios respecto de las deudas y acreedores que estos tengan, ¿no? Ese concepto es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque así los acreedores, ¿no? De los socios no pueden atacar el patrimonio de una sociedad. Y esta separación, ¿no? Se logra únicamente mediante la constitución de sociedades, de personas jurídicas, donde hay una diferenciación entre la persona, su patrimonio, y entre los socios y el patrimonio que eso lo compone, ¿no? Entonces, eventualmente, si hay acreedores de los socios que quieran cobrarse alguna deuda, esto no va a proceder precisamente por esta afirmación o esta separación de activos que hay, y es lo que propicia que precisamente las sociedades puedan crecer, que las sociedades puedan desarrollarse y puedan ejecutar sus actividades de manera independiente y autónoma y su crecimiento no se vaya a ver superditado a lo que les ocurra a los socios. ¿Ok? Esos conceptos son sumamente importantes para entender por qué las sociedades son tan utilizadas y que tienen este rol protagónico dentro de nuestras actividades comerciales y dentro de la economía. ¿Ok? Entonces, eh, dicho eso, ¿no? Dicho eso, tengamos en cuenta que las sociedades tienen distintas clasificaciones, ¿ok? Distintas clasificaciones. Las sociedades se pueden clasificar entre eh, hay diversas maneras de cómo clasificar una sociedad, pero veamos a qué atienden esta diversa clasificación de sociedades que tenemos, ¿ya? Por un lado, ¿no? Las sociedades pueden atender a las personas que lo regulan, a las personas que lo constituyen, o por otro lado, pueden atender al capital que aportan estas personas, ¿ya? Entonces, el foco cuando se constituye una sociedad puede venir del lado de quiénes son las personas que lo constituyen, o puede venir por el lado de cuánto es que aportan estas personas al capital de la sociedad, ¿no? Por un lado es el enfoque en la persona y por el otro lado es el enfoque en el patrimonio, en el capital. Ok, listo, ahí está. ¿Me confirman si se puede ver?
Sí se logra ver, doctor. Ya, perfecto. Perfecto, nada, entonces continuamos. Estamos justamente acá. Ok, estaba explicando y comentaba que cuando se clasifican las sociedades, esta clasificación puede atender a dos diversos criterios. Por un lado, el criterio de qué personas se están constituyendo esta sociedad, ok, que es un gran criterio, y el otro es por cuánto es el aporte que estas personas, denominados socios, están realizando en la sociedad. En un lado, se atiende más a las características personales de la persona, ¿no? A quién es esa persona, y por el otro, más a cuánto está aportando o contribuyendo esa persona, que son dos cuestiones distintas, ¿no? Entonces, veamos cómo podemos entender esta clasificación. Cuando en una sociedad la constitución de esta sociedad atiende o pone mayor énfasis en quiénes son las personas que lo constituyen, ¿no? Por ejemplo, un estudio de abogados que constituyen una sociedad, claramente lo relevante ahí es quiénes son los socios abogados que van a prestar estos servicios, ¿no? Más allá del aporte que van a hacer. Entonces, cuando estamos ante este tipo de sociedades, se les suele denominar sociedades de personas o sociedades personalistas, es decir, que el foco está en las personas. Y cuando el foco no está en las personas, sino en el capital que éstas aportan, estamos ante sociedades capitalistas, ¿no? Pongamos el ejemplo más extremo, una sociedad anónima abierta, por ejemplo, que tiene 1.000 accionistas. Ahí no importa si su accionista es Juanito, Pepito, Luchito o otra persona, lo que importa es que hayan comprado acciones o que hayan hecho un aporte a la sociedad y por ende se hayan convertido en accionistas. El foco está en el capital que cada uno de estos ha contribuido a la sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contraste? En las sociedades de personas, lo trascendental son las personas que lo componen, los socios. En cambio, en las sociedades de capital es el capital que se aporta. Usualmente, por lo mismo, en las sociedades de personas, la administración, ¿no? La administración del negocio está en manos de los socios. Son los socios los que llevan la marcha de la administración de la sociedad el día a día. Además de estar en la junta de socios, son también los que forman parte de la administración. En cambio, en una sociedad de capitales, los accionistas no son los que están dentro de la marcha de la sociedad usualmente, sino son terceros especializados, directores, gerentes, los que llevan la marcha de la sociedad por encargo y designación de los accionistas y son quienes responden a los accionistas. ¿Ok? Usualmente en las sociedades de personas, la responsabilidad es responsabilidad limitada. ¿Ok? Es responsabilidad ilimitada. ¿Por qué? Porque se supone que son las personas que están contratando con esta sociedad las que confían en quiénes son los socios de esta sociedad. O en cambio, en el otro lado, dado que los accionistas no están metidos en la administración de la sociedad en el día a día, son de responsabilidad limitada usualmente. ¿Ok? En el caso de las sociedades de personas, estas suelen contar con una razón social. ¿Qué es una razón social? Es un nombre que está compuesto por algún nombre o apellidos de los socios que lo conforman. Seguramente ustedes han visto estudios de abogados, ¿no? Con nombres de los socios o los apellidos de los socios, estudios contables también con apellidos de los socios que lo componen. Precisamente es porque responde a esta razón social, ¿no? Que se colocan los nombres de estos socios precisamente porque lo importante son las personas que lo están componiendo y ellos son los que dan la cara frente a terceros con los que contratan. ¿Ok? En cambio, en el caso de sociedades de capitales, estas no cuentan con razón social, sino con una denominación social que puede ser un nombre real o un nombre de fantasía, ¿no? Dado que lo que importa es el patrimonio de la sociedad, lo que ellos tengan como capital y con fortaleza patrimonial, más que quiénes sean las personas que estén dentro de la sociedad, ¿ok? Quiénes sean sus socios. El capital usualmente se divide en participaciones en las sociedades de personas, o sea, son títulos que por sus mismas características no están destinados a circular. ¿Por qué? Porque solo se transferiría entre las personas de este carácter cerrado de la sociedad, ¿no? En cambio, en las sociedades de capital, estas capital se divide en acciones, y las acciones por su propia naturaleza son títulos, valores que están destinados a la circulación, es decir, que tienen que moverse de mano en mano, ¿no? Quién ofrece más, quién ofrece menos, y con adquiriéndolo se adquiere la calidad de accionista también.
¿ok? Y como no importa quién sea ese accionista, entonces este título puede moverse libremente por el mercado. En estas sociedades de personas, ¿no? Precisamente porque no se quiere que las acciones o que las participaciones de los títulos circulen libremente, porque no quieres que terceros entren, distintos a tus socios, entren a la sociedad, es que se pone como regla limitaciones a la transmisión de estas participaciones o de estos títulos, ¿no? No se quiere que terceros entren a la sociedad, ni que tampoco puedan salir estos y permitir la entrada a otros, ¿no? En cambio, la teoría indica que las sociedades de capital lo que se rige es un principio de libre transmisibilidad de las acciones. Entonces, estos son criterios en cómo se puede dividir o clasificar las sociedades, ¿no? Lo cierto y real, ¿no? Lo cierto y real es que algunas sociedades combinan distintas características personalistas y capitalistas, ¿no? No es que lo que vaya a primar en la realidad ya, más allá del aspecto teórico, es sociedades única o exclusivamente personalistas o sociedades única y exclusivamente capitalistas, sino lo que suele pasar, y esto es la gran mayoría de casos, que se combinan estos dotes, ¿no? Tanto características capitalistas como características personalistas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que tiene participaciones, pero tiene varias características de las sociedades de capital, ¿no? Donde la administración puede ser encargada de una gerencia o estar a cargo de los socios mismos, ¿no? Hay limitaciones a la transferencia de participaciones. Las participaciones se escriben en registros públicos, ¿no? Bueno, tiene características de la sociedad capital que puede tener una razón social o podría tener también una denominación social, ¿no? Y en el caso de las sociedades anónimas cerradas, son sociedades de capital, ¿no? Capitalistas puras, se puede decir en concepto, en fuente, pero tienen un carácter cerrado, ¿no? Un carácter cerrado que le hace que tenga un número reducido de accionistas y que la regla sean la regla sean las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, ¿no? Lo mismo pasa con las sociedades en comandita por acciones que tienen también un carácter mixto, ¿ya? En nuestro ordenamiento, ¿no? En nuestro ordenamiento, si ustedes seguramente lo han visto, ¿cuál es el tipo societario que suele prevalecer o que suele ser más utilizado? Tendríamos en primer lugar a la sociedad anónima cerrada, a las SACs, que son estas sociedades que por ser capitalistas tienen un manejo más flexible, ¿no? Que pueden ser administradas sí o no por los mismos accionistas, que pueden o no pueden tener directorio dependiendo cómo lo establezcan, que pueden tener reuniones no presenciales, ¿no? Y que pueden adoptar decisiones de manera más fácil y rápida y que tienen también limitaciones a la transferencia de acciones reguladas directamente por la ley. Estas suelen ser las sociedades más utilizadas dentro de nuestro país, precisamente ¿por qué? Porque si bien en teoría las sociedades anónimas son sociedades capitalistas, donde no debería en principio importar quién es el socio con el cual me veo rodeado, la realidad nos demuestra de que sí importa quién es el socio que está dentro de una sociedad. Sí importa porque es una sociedad familiar, porque es una sociedad de amigos, porque es una sociedad de colegas, porque es un grupo económico, un grupo empresarial que no quiere que entren personas distintas a las que constituyen la sociedad, ¿no? Y tampoco quieren que estos salgan de manera tan fácil de la sociedad y dejen ingresar a otros. Y tenemos también la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es muy similar a la SAC en realidad, con la diferencia de que en la SAC tenemos acciones y en la sociedad comercial de responsabilidad limitada tenemos participaciones, ¿no? Las participaciones en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada se inscriben en registros públicos. En cambio, en la SAC, estas se llevan en un libro de matrícula de acciones, que es un libro privado de la sociedad. ¿Ok? La sociedad en comandita por acciones es una sociedad mixta, pero en realidad es de las menos utilizadas. O sea, creo que ya hace muchos años que no se constituyen este tipo de sociedades y han quedado de alguna manera ya en desuso, ¿no? Y están ahí únicamente como ya recuento histórico de nuestra Ley General de Sociedades. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos societarios ya que se han regulado, ¿no? Teniendo estas características mixtas dentro de nuestro ordenamiento? Lo primero que tenemos que saber es que los tipos societarios, es decir, los tipos de sociedades que están regulados dentro de nuestro ordenamiento, están contemplados en un cuerpo normativo unitario.
¿Y cuál es este cuerpo normativo unitario? Es la Ley 26887, conocida como Ley General de Sociedades, ¿no? Es el cuerpo normativo que regula a todas las sociedades en Perú, ¿no? Ese es el cuerpo societario principal. Anteriormente, ¿no? ¿Por qué digo que es un cuerpo unitario? Porque anteriormente las sociedades se dividían entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. Las civiles estaban reguladas en el Código Civil y las mercantiles estaban reguladas en el Código de Comercio y en la Ley de Sociedades que había en su momento, ¿no? Lo que se hizo con la LGS actual es compilar en un solo cuerpo normativo y uniformizar a las sociedades existentes, ¿no? Tener en cuenta que esta ley consolidó a todos los tipos societarios y que también se aplica de manera supletoria a algunos otros tipos que hayan, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos que tenemos dentro de nuestra sociedad, no? Dentro de nuestro ordenamiento societario, tenemos a la sociedad anónima, a la sociedad anónima, que es el protagonista o el gran protagonista dentro de nuestro régimen, el cual, por su estructura legal, ¿no? En teoría lo que importa es el aporte que hay, ¿no? Es así como está configurada. Pero el legislador ha permitido, ¿no? Que hayan formas especiales dentro de la sociedad anónima, ¿no? Y tenemos como dos formas especiales acá. La sociedad anónima cerrada, ¿no? Que sería dentro de la sociedad capitalista la de mayor carácter cerrado, ¿no? La que más se acomoda o se ajusta a este carácter personalista, precisamente por las características que le indiqué, ¿no? Este carácter cerrado, de solo tener 20 accionistas, de tener limitaciones en la transferencia de acciones, ¿no? Y de tener reglas más cerradas que buscan que este bloque cerrado de sociedad de accionistas se mantenga. Y tenemos por el otro lado a la sociedad anónima abierta, ¿no? A esta sociedad cuyas acciones cotizan en bolsa y que es lo más capitalista que podemos ver, porque ahí sí no importa si es Juanito, Pepito, Luchito el accionista, lo que importa es que sea accionista de la sociedad y la administración está netamente asignada a terceros distintos de los accionistas, ¿no? Entonces, tenemos eh, estos dos polos, ¿no? Y en el medio podemos decir que está la sociedad anónima ordinaria, ¿no? La que sí puede tener más de 20 accionistas, eventualmente podría cotizar en bolsa, tiene un directorio y que eventualmente si le quieren dar este carácter cerrado, también podrían establecer limitaciones a la transferencia de acciones. ¿Ok? Esta es la sociedad por excelencia que se utiliza, por eso muchas veces cuando se habla de derecho societario, principalmente hablamos de sociedades anónimas, ¿no? Y en sus diversas variantes, ¿no? Sociedad anónima cerrada y sociedad anónima abierta. Tenemos por otro lado a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que tiene de 2 a 20 socios como máximo. Es de responsabilidad limitada para los socios, ese es su carácter capitalista, por ejemplo. Tiene una denominación social, ¿no? Como las sociedades de capital. El capital se divide en participaciones, no son acciones, por ende no son de libre transferencia y no pueden ser títulos considerados títulos valores tampoco. Y hay derecho de adquisición preferente para las participaciones sociales entre los socios, ¿no? Eso significa de que si un socio quiere transferir sus participaciones a otro o a un tercero, primero tiene que ofrecerlos a los demás socios e incluso a la sociedad para ver si la sociedad aprueba o no aprueba esa transferencia o adquiere las participaciones, ¿no? Esto siempre en aras de cuidar este carácter cerrado que tienen este tipo de sociedades, ¿no? Por otro lado, tenemos también bueno, a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones, ¿no? Acá distinguimos entre socios colectivos, que son socios que responden ilimitadamente, y socios comanditarios, que solo aportan capital y que no responden ilimitadamente porque no están dentro de la administración, ¿no? Dependiendo ante qué tipo estemos, si es por acciones o es por colectiva, pueden utilizar razón social o denominación social. Como les dije, el foco actualmente están en estas dos primeras sociedades, siendo las otras meramente ya enunciativas, ¿no? No siendo utilizadas ya últimamente porque las necesidades se suelen acoger y se suelen ser satisfechas por estos dos tipos de sociedades. Tenemos la sociedad civil ordinaria, sociedad esta es más capitalista, los socios responden ilimitadamente. Tenemos la sociedad civil de responsabilidad limitada, ¿no? Donde los socios no responden personalmente, es de 2 a 30 socios como máximo. Y finalmente tenemos la sociedad colectiva, ¿no? Que acá hay tipos de socios industriales, colectivos y todo solo tiene un tiempo de duración específico. Roberto tiene la mano levantada. Sí, Roberto, te escuchamos.
Bueno, creo que levantó nomás. Ya. Ah. Buenas, ¿podría participar? Sí, sí, dale, adelante. Quería saber Alejandro, si ya, sí, Alejandro, dale. una empresa extranjera Ajá. que quiera aperturar una empresa en Perú puede constituir ella sola una SAC o siempre se va a exigir la pluralidad de socios. Sí, eso es muy importante y eso nos permite explicar algo que está acá de implícitamente, pero nos permite explicar uno de los principios generales del derecho societario peruano. Es que las sociedades se constituyen como mínimo con dos socios, es decir, se constituye con una pluralidad de socios. No puede haber todavía actualmente sociedades unipersonales que estén constituidas únicamente por un socio, ¿no? Por un lado, eso puede decir que ya actualmente está en desuso y ya no responde a la realidad porque tienes empresas como extranjeras que tienen matrices súper grandes y que no necesitan aliarse ni asociarse con nadie más para poder constituir una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usualmente se hace en la práctica? Una empresa constituye una sociedad y tiene el 99.9% de las acciones y le asigna una acción a otro accionista de su propia sociedad o a algún gerente o director de la sociedad únicamente para cumplir con la pluralidad de socios, ¿no? Es por eso, por ejemplo, de que en el anteproyecto de Ley General de Sociedades, que ya lo verán más adelante, se propone, por ejemplo, regular las sociedades unipersonales, ¿no? Que un solo socio pueda constituir una sociedad. Ya, es una buena pregunta. Gracias. Doctor, disculpe, para una sociedad anónima abierta, ¿hay requisitos como de capital o de cantidad de socios? Sí, hay diversos requisitos. Hay requisitos tanto en el aspecto de qué cantidad de socios tienes, ¿no? O hay requisitos también en si naces como una sociedad anónima y eventualmente si quieres, anónima abierta y si quieres también listar tus acciones o no en el mercado de valores, ¿no? Entonces, sí hay requisitos específicos a cumplir precisamente por este carácter abierto y capitalista que esta tiene. O sea, entiendo que una sociedad anónima solo se crea si es que uno va a cotizar en bolsa, si no, no tendría sentido constituir una sociedad anónima abierta. Una sociedad anónima abierta, tal cual, tal cual. Tal cual, esa es la finalidad, ¿no? Tener una sociedad de grandes capitales y precisamente por lo mismo apuntas a tener una diversidad y amplitud de accionistas que no lo tendrías en otros tipos societarios, ¿no? O en otras formas societarias como la sociedad anónima normal o la sociedad anónima cerrada. Una SAC tiene como máximo creo que 20 socios, ¿no? No puede Vein- pasar de esa cantidad. Correcto, correcto. Ya, gracias. Gracias, Alejandro. Hay alguien con B, creo, pero no sale su nombre completo. Doctor, Sí. y buenas tardes. Yo lo que, a raíz de la pregunta que acaban de hacer, ¿podría en tal caso la sociedad extranjera solicitar o podría inscribir una sucursal, ¿no? Como tal, solamente una sucursal en el país, o no podría y tendría que hacer, si quiere desarrollar la actividad en el país, hacer una EIRL, como me parece que Coca-Cola es una IRL, o Ah, sí podría, es una, es- o sí podría ser una sucursal. sí, Porque, claro, el tema de las acciones, los títulos que circulan en bolsa, las acciones, van a ser de la principal. No tendría necesidad de hacerlo en el, Es una en el buena país. pregunta, es una buena pregunta y en concepto, una sucursal funcionaría porque una sucursal no es otra cosa que un desmembramiento de la principal, ¿no? O sea, es como una copia o un clon de la sociedad matriz o de la principal, ¿no? Entonces, es como si fuese la misma, pero en Perú. El tema es que las sucursales, por aspectos tributarios, contables y financieros, tienen determinadas limitaciones de funcionamiento, ¿ok? Entonces, si van a tener contratos grandes o tienen vocación de permanencia, el solo abrir una sucursal les termina generando complicaciones a nivel tributario, contables, ¿no? Y hasta financieros, que hacen que apunten por constituir una sociedad. No, pero en concepto, o sea, si atendemos solamente o puramente a aspectos societarios, entonces es es una buena salida, ¿no? Porque sigue siendo la misma.
pero ya operativamente, viendo las otras reglas que hay dentro de nuestro ordenamiento, no se vuelve en lo más conveniente, ya hablando en términos económicos. Ya, Roberto, sí, la mano levantada, creo que... No, bueno, creo que ya está. Bueno, continuamos. Ok. Ya, entonces, estos son los 7 tipos societarios y lo que me gustaría que se queden acá ustedes con este tema es que la importancia o el foco radica actualmente en la sociedad anónima y en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Nosotros es importante que lo tengan en cuenta para que sepan que existen estos 7 tipos societarios dentro de la Ley General de Sociedades. Algunas características importantes del derecho societario es que, como han visto, estas 7 formas societarias son las que se regulan y los que están contenidas dentro de la Ley General de Sociedades. Ese es el ámbito de aplicación, ¿no? Son figuras típicas, números clausos, ¿no? Como recordarán en sus clases de derechos reales, los números clausos son aquellos que solo pueden ser reguladas y establecidas por ley. La autonomía privada de las partes no podría regular más tipos societarios distintos a los que hay en la Ley General de Sociedades, ¿no? Y otra cosa que se aplica de manera supletoria a sociedades con regímenes especiales, como la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, ¿no? Que es este tipo de sociedad que se trató de incluir dentro de nuestro ordenamiento de manera un poco infructuosa, pero que, o sea, dice 2 cosas sobre cómo funciona esta sociedad y todo lo demás se regula supletoriamente por la Ley General de Sociedades. ¿Ok? Entonces, esto también es aplicable. Entonces, básicamente, ¿cuál es el cuerpo normativo principal del derecho societario en el ámbito peruano en la Ley General de Sociedades? ¿Ok? Y que lo hemos complementado con algunas otras normas, ¿no? De carácter legal, por ejemplo, con el Código de Comercio, que todavía contiene una que otra cosita respecto a sociedades, respecto a cheques, respecto a funcionamiento comercial en general, que no está totalmente derogada. Lo complementamos también con algunas normas de carácter ya reglamentario, principalmente con el reglamento de sociedades de registros públicos, ¿no? Que nos indica cómo es que los actos societarios que son factibles de escribir en registros públicos pueden entrar a registros públicos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para esto? Entonces, esto es lo que básicamente está contenido dentro de la Ley General de Sociedades y dentro del derecho societario, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de qué es el derecho societario, el derecho societario es aquel cuerpo normativo, aquel sistema, ¿no? Que regula el nacimiento, vida y culminación de la existencia de una sociedad. Regula la constitución, regula aumentos de capital, reducciones, regula transformaciones, regula conversiones, regula fusiones o operaciones societarias que se puedan dar entre sociedades y regula también la extinción y liquidación de las sociedades en caso corresponda. Entonces, y la manera en general de cómo la sociedad se regula y toma sus decisiones a la interna en el tiempo, ¿no? Todo eso está dentro del marco del derecho societario. ¿Ok? Entonces, habiendo respondido ese primer punto, hay que ver por qué es importante el derecho societario, ¿no? Lo primero que vimos de por qué es importante es porque el constituir una sociedad conlleva a una separación de patrimonios y esto es importantísimo para que las sociedades puedan subsistir, para que las sociedades tengan éxito económico y tengan una vida y duración en el tiempo, ¿no? Donde independientemente de los socios que lo constituyen, que lo conforman y lo que les suceda a ellos, la sociedad, al ser un ente autónomo con su propio patrimonio, puede seguir creciendo y perdurando en el tiempo, ¿no? Entonces, ya vimos que los socios y la sociedad, ¿no? Tienen limitaciones, ¿no? Se limita la responsabilidad de los socios al aportado y se protege a la sociedad ante deudas personales de los socios, ¿no? Entonces, este criterio es fundamental, ¿no? Hace un tiempo comenté una resolución de registros públicos en donde precisamente se quería ir en contra de este principio de separación de patrimonios, ¿no? Había un acreedor, ¿no? Que tenía una deuda de, respecto de un socio de una sociedad y que cuando les quería interponer un proceso de embargo de los bienes de esta persona, que a su vez era accionista de una sociedad, dentro de la petición solicitaba que se embarguen los bienes inmuebles de los cuales la sociedad de la cual esta persona, el deudor, es accionista,
en un porcentaje igual al que éste tiene dentro de la sociedad. Por ejemplo, imagínense que tiene el 50% de las acciones de esa sociedad. Entonces, lo que se quería es que se embargue el 50% del inmueble de la sociedad, ¿no? Lo sorprendente fue que el Poder Judicial le dio la razón. El Poder Judicial le dio la razón y declaró procedente el embargo del 50% del patrimonio de la sociedad, del inmueble de la sociedad. Y cuando esta persona, ya el acreedor, quiso inscribir su embargo sobre el inmueble de la sociedad, que no era su deudor, el deudor era el socio, ahí el Registros Públicos le dijo, oye, momentito, o sea, ¿cómo planteas o planeas inscribir un embargo, ¿no?, de un bien del cual no es parte del patrimonio de tu deudor? Y ahí es que impidió el registro en registros públicos, ¿no? Pero si se dan cuenta, ya había un problema inicial en el juzgado de haberle aceptado y haberle otorgado este embargo sobre un activo que no era parte de los activos o el patrimonio del deudor, ¿no? Entonces ustedes podrían decir ahí, entonces, o sea, nunca un acreedor de un deudor que es accionista de una sociedad va a poder afectar los bienes de la sociedad, y la respuesta es depende. En principio no, salvo que la sociedad otorgue el consentimiento para ello vía, por ejemplo, garantía, ¿no? Si la sociedad hubiese garantizado la deuda de su accionista respecto de ese tercero, entonces ahí sí, legítimamente ese tercero podría atacar el patrimonio de la sociedad, pero salvo ese acuerdo que haya o el contrato de por medio, no podría hacerlo, ¿no? Entonces, eso es importante y es la fuente esencial de por qué las sociedades pueden subsistir y pervivir en el tiempo independientemente de lo que pase con sus socios. ¿Ok? El otro punto, que es importantísimo también y dentro de nuestro ordenamiento peruano es de vital importancia, es que cuando las personas constituyen sociedades, ¿no? Estas sociedades se vuelven instrumentos de formalización y promueven la economía, ¿no? Tenemos emprendimientos, pequeños empresarios, sociedades de hecho, es decir, socios que en la práctica actúan como si fuesen sociedades, pero en realidad no lo son porque nunca llegaron a constituir por escritura pública ni inscribirse en registros públicos, ¿no? Entonces, el derecho societario, ¿no?, es importante porque promueve la formalización y al estar las empresas formalizadas, constituidas, comienzan a tributar, ¿no? Comienzan a poner a las personas dentro de planilla y comienzan a también a poder acceder al sistema financiero, ¿no? Entonces, es importante también porque al haber esta formalización no solo contribuye, ¿no?, y beneficia a las personas, a los socios que componen la sociedad, sino también es beneficioso para los stakeholders, ¿no? ¿Quién son los stakeholders? Son las partes involucradas. Y en este caso son los trabajadores también, es SUNAT, es el Estado, son los bancos, ¿no?, que ya entran dentro de esta economía formal y en global ayuda para el crecimiento de la economía, ¿no? Por eso es súper importante saber la importancia que tienen las sociedades, los beneficios que traen de por medio y saber el rol que tienen también dentro de la formalización y dentro del crecimiento del país, ¿no? Muchas veces, y esto lo hemos visto, seguro diga, oh, no, no te formalices porque vas a tener que pagar impuestos, ¿no? O no te formalices porque no te van a tener que pagarles gratificación o beneficios a tus trabajadores, ¿no? Pero lo que no se dice también es que estás en más riesgo estando como no formal. ¿Por qué? Porque si eventualmente tienes una demanda laboral, tienes algún procedimiento, multas por parte de alguna entidad o de SUNAT o cualquier otra afectación por deudores o acreedores que tengas, al final la persona va a responder con su propio patrimonio, ¿no? O sea, todo, con su casa, con su sueldo, con lo que tenga, y eso le va a ser más costoso y gravoso el defenderse posteriormente que haber asignado un monto específico de capital para que la sociedad sea la que responda eventualmente y si en caso no funcione, la cosa no funciona y bueno, disuelves y liquidas la sociedad, ¿no? Pero no viste afectado todo tu patrimonio. ¿Hay costos envueltos? Sí, pues claramente hay costos envueltos de por medio. ¿Hay beneficios? Un montón. O sea, el hecho de formalizarse significa también que todo lo que gastes, los costos que tengas van a poder ser deducibles, lo que pagues a tus trabajadores también, y que vas a poder acceder y tener una justificación del incremento patrimonial que tengas también, ¿no? Entonces,
¿Hay costos de por medio? Los hay. Hay beneficios también, y creo que los beneficios son mayores que los de no estar dentro de una sociedad y no tener una economía formal de por medio, ¿no? Entonces, llévense esto de mensaje también y compártanlo con las personas que tengan, con los amigos, con la familia y vean las bondades de constituir una sociedad y cómo esto puede promover el beneficio personal y el beneficio de la sociedad también. ¿Ok? Entonces, dicho eso, parece que el derecho societario es importante, ¿no? No solo para las sociedades mismas, para su funcionamiento interno, sino también para la sociedad en general, ¿no? Eso quedaría más o menos claro con esto. Veamos este tercer punto, ¿no? Este punto final, ¿no? Final, pero todavía hay un poquito más de desarrollo, así que no se vayan a ir. Este punto de cómo se vincula el derecho societario con las demás ramas del derecho. No pueden decir, oye, Miguel Ángel, pero yo soy penalista, o sea, ¿para qué me va a servir el derecho societario? Sí, pues lo que ven sus temas corporativos, bacán, ¿no? Abogados de oficina nomás, pero yo voy al día a día a la calle, ¿no? Yo voy al Poder Judicial, yo impulso el tema y voy directamente al Ministerio Público y a los jueces, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Oye, yo veo temas laborales, o sea, ¿qué tienen que ver mis trabajadores con esto, no? ¿Qué tienen que ver mis impuestos con la sociedad, no? Podrían preguntarse. Veamos por qué es importante el derecho societario y cómo se vincula también con otras ramas. Con el derecho civil, ¿no? ¿Qué duda cabe que el derecho civil es la madre de todos los derechos y es la rama principal o el derecho troncal, como decía Fernando Vidal Ramírez, ¿no? Hace un tiempo lo entrevisté y me decía que el derecho civil no es el derecho madre, sino el derecho troncal, ¿no? Porque de su tronco nacen todas las otras ramas del derecho, lo cual significa que hay características en todos los demás ramas del derecho que lo hacen volver al tronco, no a la fuente principal de este derecho. Entonces, tengan en cuenta que los actos y los acuerdos que se realizan en el ámbito societario son negocios jurídicos, ¿no? Son actos de autonomía privada y por ende les es aplicable también la normativa del derecho civil. Obvio, la Ley General de Sociedades tiene reglas propias, ¿no? Que por especialidad le son aplicables, por hay un amplio ámbito que no tiene regulación tampoco. ¿Por qué? Porque derivan de la normativa general aplicable a los actos de autonomía en general, ¿no? Entonces, le es aplicable supletoriamente también al Código Civil. Entonces, si conocen derecho civil, también están en buena posición para poder aplicar derecho societario también, ¿no? Y algo súper importante, ¿no? A veces escuchamos de derecho empresarial, derecho civil, derecho societario, corporativo, empresarial, ¿no? Pero hay una rama un poco más amplia, ¿no? Que cuando comparamos o tratamos de comparar el derecho público con el derecho privado, ¿no? El derecho público y el derecho privado. El derecho público es donde hay este poder público, ¿no? Este poder del Estado, y el derecho privado es donde hay esta autonomía, el poder privado de los particulares de regularse. Si bien es cierto, gran parte de esta regulación de los privados está en el Código Civil y en el derecho civil patrimonial, otra parte fundamental del derecho privado es el derecho societario, ¿no? Entonces, al ser así, el derecho societario forma parte también, junto al derecho civil, son como aspectos complementarios que forman el derecho privado y que permiten a los privados ejercer su autonomía, su libertad contractual, ¿no? Y de decidir cómo realizan sus actividades y sobre la base de que estos adoptan decisiones, ¿ya? Eh, Otro punto acá, antes, a ver, espera, cómo vamos de tiempo. Ya, termino, o sea, 10 minutos más o menos terminaré, o un poco menos, y pasamos a las preguntas, ¿ok? Para no cortar la exposición. Entonces, esa es la vinculación con el derecho civil, ¿no? El derecho civil y el derecho societario se vinculan. Ambos son partes del derecho privado. El derecho civil con el derecho penal, ¿no? Acá está para los penalistas que van a la calle y que tienen esta labor bien desafiante, ¿no? De poder defender la libertad de por medio, ¿no? Que es un valor súper importante. Entonces, ¿cómo le puede servir, ¿no? A los penalistas el conocer derecho societario? Un punto que tienen que ver es que de todos los delitos, o sea, no es que los delitos sean un ordenamiento aislado, ¿no? Sino el sustrato fáctico de los delitos están en los hechos de la vida cotidiana y esa vida cotidiana puede tener distintos ámbitos de actuación. Y gran parte de delitos
o alguno de los delitos que contempla el Código Penal se originan en el ámbito societario, ¿no? Los delitos de cuello blanco, que puede decirse, ¿no? Donde participan funcionarios y estos funcionarios se coluden con algunas empresas estatales, ¿no? Y tenemos los delitos netamente societarios. Tenemos los delitos societarios, ¿no? Los delitos societarios, ¿no? Por ejemplo, como delitos contra la administración pública, no, perdón, delitos de fraude a la administración y otros delitos que tienen que ver ya directamente con funcionarios de la sociedad, ¿no? Entonces, si queremos conocer o aplicar o hacer una adecuada defensa de este ámbito de delitos empresariales, entonces tengo que conocer cómo funciona una sociedad, ¿no? Tengo que conocer cómo la sociedad toma sus decisiones, quiénes son sus órganos, ¿no? Y qué responsabilidad estos tienen respecto a las decisiones que adoptan. Otro punto importante y de suma relevancia últimamente en el ámbito del derecho y de las sociedades y de las empresas en sí es el compliance empresarial, ¿no? O los programas de cumplimiento normativo en donde precisamente su aplicación en las sociedades, ¿no? Y gran parte de esto es el criminal compliance, que está relacionado a la prevención de delitos, ¿no? Y cómo es que las sociedades adoptan programas de debida diligencia y cuidado para que la sociedad ni sus funcionarios incurran en delitos, ¿no? Entonces, para que estos programas de cumplimiento puedan implementarse y adoptarse de manera adecuada, el conocer cómo funciona la sociedad, qué estructura tiene, es indispensable, ¿no? Porque si no sé cómo adopta la sociedad sus decisiones, ¿no? ¿Qué relevancia en la decisión tiene el directorio? ¿Qué relevancia tienen los gerentes? ¿Qué relevancia tienen los accionistas? Entonces, me va a ser imposible como abogado penalista el poder prevenir, ¿no? E identificar riesgos penales, ¿no? O riesgos de crímenes que se puedan realizar dentro de la sociedad y cómo cuidar que estos funcionarios y que los accionistas o que la propia sociedad se vaya a ver perjudicada por la ocurrencia de delitos al interior de la sociedad, ¿no? Entonces, es súper importante si alguien se quiere dedicar a compliance que sepan cómo funcionan las sociedades, ¿no? Porque es el ámbito de actuación y de implementación de un programa de cumplimiento, ¿ok? Y bueno, como les decía, ahí se tiene que saber, más allá de lo que diga la Ley General de Sociedades, cuál es la importancia y funcionamiento del directorio, la gerencia general, de los apoderados que hay dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué roles tienen estos? Y de los accionistas mismos, ¿no? Para que el ámbito del derecho penal relacionado al ámbito empresarial, al ámbito societario, pueda cumplir su rol o sus finalidades, ¿no? Entonces, si vemos el derecho penal, también el derecho societario es importante. ¿Ok? Los laboralistas, con el derecho laboral, ¿no? Algo básico e importante que a veces se pierde de vista es que los principales empleadores son empresas. Sí, pero las empresas en su gran mayoría, ¿cómo están constituidas? Están constituidas como sociedades, ¿no? Y al ser así, ¿no? Gran parte del respeto de los derechos laborales y de las responsabilidades que se den de por medio, tanto sea para su respeto, ¿no? Para su vulneración pasa por conocer la estructura y funcionamiento de las sociedades, ¿no? Si yo sé cómo funciona y se estructura una sociedad, voy a saber normativamente en qué órganos recae el cumplimiento de la normativa laboral y también qué responsabilidades van a haber por su incumplimiento, ¿no? Entonces, es importante acá este equilibrio entre las ganancias que obtiene la empresa y el respeto del derecho de los trabajadores también, ¿no? Entonces, el derecho laboral no es ajeno al derecho societario y viceversa. Y finalmente, el derecho tributario, ¿no? El derecho tributario, eh, hay que tener en cuenta que los principales contribuyentes son sociedades también, ¿no? Y las sociedades, dependiendo la estructura societaria que tenga, pueden abarcar o pueden contemplar regímenes tributarios especiales, ¿no? Entonces, conociendo el derecho societario, conociendo la estructura de una sociedad, ¿no? Y conociendo cómo se pueden estructurar los diversos tipos o grupos societarios también, es que se puede generar eficiencias tributarias, ¿no? Estos programas de eficiencias tributarias, ¿no? O planificación tributaria trae de la mano el conocimiento de las sociedades y de cómo los grupos de sociedades se pueden vincular entre sí y cómo se pueden generar eficiencias para los accionistas, ¿no? Y para la empresa misma. Entonces, el derecho societario es un presupuesto también para la adecuada implementación de planeamientos tributarios, por ejemplo, ¿no?
que beneficie tanto a la sociedad y a los socios, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el derecho societario está, aunque no parezca, vinculado con muchas ramas del derecho a las cuales le aporta como presupuesto de conocimiento, ¿no? Y como objeto de aplicación de las normativas y de las planes y que se quieran implementar dentro del mismo. ¿Ok? Entonces, ya ahora para finalizar, ¿no? Y algunas reflexiones finales, como hemos visto, ¿no? El derecho societario, como hemos visto, el derecho societario, eh, perdón, ¿alguien tiene el...? Ya, ya. Como hemos visto, el derecho societario nos permite tener una mejor comprensión de cómo funcionan las empresas y por empresas en específico, cómo funcionan las sociedades y qué rol tienen estas sociedades internamente y también hemos visto qué rol pueden tener dentro de la sociedad y dentro de la formalización de la economía también, ¿no? El derecho societario es un instrumento de formalización y promueve el crecimiento de la economía, ¿no? Aunque parezca que no, cada vez que se constituye una sociedad que se formaliza, esto coadyuva, ¿no? A que esa sociedad entre en la formalidad, a que los empleados que tenga se formalicen también, a que comience a pagar impuestos y a que entre dentro del sistema financiero y pueda ser sujeto de crédito y pueda con lo mismo también tener un mayor crecimiento en el tiempo, ¿no? Se interrelaciona también con diversas ramas del derecho, ¿no? Como hemos visto, y también al conocerlo adecuadamente permite que las actividades económicas se realicen de manera más beneficiosa y más eficiente para las personas, ¿no? Que lo contemplan, tanto los accionistas como las partes interesadas, ¿no? Como pueden notar, el derecho societario es importante y ya se darán cuenta de su mayor importancia cuando vean las demás sesiones que tiene este diplomado y que enfoca o hace énfasis en cómo el derecho societario está interrelacionado con las demás ramas del derecho y la importancia y el rol que éste tiene, ¿no? Esta es una sesión introductoria y espero que les haya servido para poder comprender de mejor manera cómo funciona el derecho societario. Dicho eso, muchas gracias y bueno, pasemos a la ronda de preguntas. No sin antes, no si tienen alguna duda, consulta, acá están mis datos de contacto también. Y pasemos a resolver las preguntas que tenemos algunos minutos todavía. Ya, voy a comenzar con con las preguntas que están por escrito y después permitimos el uso del micrófono. ¿Ok? Ya, a ver, comenzamos con la primera. Si una empresa, ya, esto ya lo contestamos. Dice, ¿puede una SA formar otra SA donde ella misma sea accionista? Sí, claro. O sea, por ejemplo, los grupos de sociedades están conformados por varias sociedades en sí, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de Credit Corp, ¿no? O del grupo del Banco de Crédito. El Banco de Crédito tiene como accionistas y unos accionistas es Credit Corp, que es una de las matrices, y a su vez más abajo hay otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, está Mi Banco, que también es parte del grupo Credit Corp, está mm, La Positiva, pues no me equivoco, La Positiva, que también es parte del grupo Credit Corp, y a su vez hay una imbricación de acciones. ¿Qué significa esto? Que ellas a su vez terminan siendo accionistas entre sí, ¿no? Y todo se queda como en casa, por así decirlo, ¿no? Donde hay empresas que son hermanas, otra empresa que es madre de la otra tía de la otra, y es como una interrelación de empresas que están relacionadas entre ellas mismas y que forman parte de un grupo de sociedades, ¿no? Entonces sí puede ser, no hay ningún impedimento. No solo los accionistas pueden ser personas naturales, sino podrán ser personas jurídicas también. ¿Ya? Se puede embargar las acciones del socio que debe. Sí, esto es totalmente legítimo, ¿no? Si bien es cierto, la sociedad no responde por las deudas de los accionistas, si un accionista eventualmente tiene una deuda con un banco, con un tercero, con cualquier persona, y tiene dentro de su patrimonio este activo acciones, entonces el tercero sí podría embargar estas acciones y ejecutarlas para cobrarse su deuda, ¿no? Eso sí es totalmente legítimo, porque recuerden, las acciones no son titularidad o patrimonio de la sociedad, son titularidad y patrimonio del accionista, ¿no? Y son distintos. A ver, Rafael indica, ¿cuál es el número de resolución del tribunal registral de la que habló sobre embargo de un bien de la sociedad por deuda? A ver, creo que lo tengo por acá, o en todo caso,
Rafael, escríbeme, ¿no? Mándame un mensajito a cualquiera de de estos contactos y te lo paso, ¿no? Para que puedas verlo y analizarlo un poquito más a detalle. Ya, pero sí lo tengo guardado ahí. A ver, Eduardo dice, si una sociedad colectiva se aporta servicios para conformar el capital social, ¿cómo se valoriza los servicios de un socio si no hay ningún límite? Podría colocarle la suma que desee como un mío. Esto es importante, o sea, no te voy a responder tanto de sociedad colectiva, ¿no? Pero la misma lógica de la sociedad anónima, no de capital, aplicaría acá. Cuando alguien hace aportes, ¿no? Aportes de bienes, sabes que esos aportes pueden ser tanto en dinero, ¿no? Como en no dinero, en otros bienes, ¿no? Imagínese un carro, una marca, algo que no sea dinero en efectivo, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pasa por un proceso de valorización. Y ese proceso de valorización comienza con el accionista indicando que esto vale tanto, ¿no? Entonces, la sociedad podría aceptarlo como tal de que sí vale tanto o podría cuestionarlo, ¿no? Podría cuestionarlo y decir, no, no vale eso, vale menos, ¿no? Entonces, al final quedará en el accionista en aceptar esa valorización, en no aceptarla, ¿no? Pero lo que se trata de proteger acá es precisamente que no haya una valorización desmedida o sobrevalorada que vaya a afectar el patrimonio de la sociedad, ¿no? Lo mismo pasa con los aportes de servicios. Esos aportes de servicios tienen que pasar por un procedimiento de valorización también que cuide que no se le vaya a colocar un monto que vaya a exceder su valor de mercado, ¿no? Al final, ¿por qué hablo de valor de mercado? Porque si bien es cierto, a la interna se podría tener libertad para asignar algún valor, al final, si ya lo vemos desde un aspecto contable y desde un aspecto tributario, para SUNAT, el criterio de valorización de los bienes o activos en general es un valor de mercado, ¿no? Entonces, si se es diligente, desde un inicio se va a tratar de no sobrepasar ese valor de mercado. ¿Ok? Alejandro, dice, ¿cuál es la diferencia entre constituir una SAC sin directorio y una con directorio? ¿Hay alguna obligación? No, en realidad no. Cuando se constituye una sociedad anónima cerrada, se puede optar por crearla con directorio o crearla sin directorio, ¿no? Eso va a depender. El directorio es como un órgano más supremo, se puede decir, dentro de la administración, donde vela por las políticas generales de la sociedad y que resguarda de alguna manera o supervisa el desenvolvimiento de la gerencia, ¿no? Entonces, si alguien constituye una sociedad desde cero y recién está realizando actividades, entonces en principio no hay mucho que supervisar, ¿no? Entonces, cuando ya se llegue a una etapa en donde la sociedad está teniendo un patrimonio importante, es que ya y quiere crecimiento y quiere mayores políticas y decisiones distintas de la gerencia para que la gerencia se encargue del día a día, es que sí es recomendable un directorio, ¿no? Pero no hay una obligación de constituirlo desde el día cero. Eso es la factibilidad, por ejemplo, y alguna de las bondades de la sociedad anónima cerrada. A ver, Rafael Pérez indica, el levantamiento del velo societario supone una agresión o excepción a la separación afirmativa de activos, que es un fundamento esencial del derecho societario. ¿Cómo se fundamenta o se sostiene dicho levantamiento en dicho contexto? Qué buena pregunta, Rafael, qué buena pregunta. Eh, a ver, es cierto, la separación de activos, ¿no? La separación de activos te indica precisamente que los patrimonios son distintos, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien, unos socios, constituyen una sociedad precisamente para defraudar a otros acreedores o para hacer actividades ilícitas, ¿no? O para hacer algún propósito, ¿no? Que vaya en contra de la ley, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿no? La ley, ¿no? O el ordenamiento no está para resguardar situaciones de ilicitud o de ilegalidad o fraudes a las leyes mediante la utilización de figuras jurídicas, ¿no? Entonces, ahí es que entra a tallar esta teoría del levantamiento del velo societario, ¿no? Se supone que los socios no van a responder frente a terceros, ¿no? De deudas, obligaciones, porque está este velo, ¿no? Porque está el velo societario, porque está este velo de la personería jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teoría del levantamiento del velo? Es que ante este tipo de situaciones, los terceros iban a poder ir directamente a los socios, ¿no? Se levanta el velo societario y es de aplicación. Pero esta aplicación, ¿no? Los que lo propician, o sea, parte del presupuesto de que hay una utilización fraudulenta de los socios por parte de la sociedad para que permitan
este quebrantamiento de este principio de separación afirmativa, ¿no? Ese es el contexto en el que se da. Tener en cuenta que no está regulado, pero sí es de aplicable y ha sido aplicado en algunas situaciones. Interesante pregunta. Hay un montón de preguntas. Ya. Johanna Arauco. Una excepción al principio de pluralidad de socios en las sociedades es cuando el Estado es el único accionista. Sí, correcto, Johanna, es un buen ejemplo que está regulado en la ley misma, ¿no? Dice, la Ley General de Sociedades te indica que por la regla general es que las sociedades se constituyan por mínimo dos accionistas, ¿no? Salvo cuando el accionista es el Estado o cuando hayan otras leyes que lo establezcan de tal manera, ¿no? Eso está regulado en la Ley General misma que reconoce, ¿no? esta titularidad. Sería, ¿no? Un poco contradictorio pues, solicitarle al Estado que ponga una pluralidad, ¿no? Que meta un accionista más cuando es un ente autónomo y que se desliza y se desmembra en los demás ministerios, ¿no? Yana Mendoza indica, ¿qué distinción hay entre el derecho societario y el derecho empresarial? El derecho societario es lo que hemos dicho. El derecho empresarial abarca todo aquel fenómeno alrededor de las sociedades, de las empresas, que no es solo societario, sino también contempla el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho de propiedad intelectual, consumidor mismo, se puede decir, ¿no? Todo el fenómeno que está alrededor de la empresa. Ese es el derecho empresarial. Valeria Rey indica, buenas tardes, ¿podría indicarnos las principales diferencias entre SAC, SA y CRL? Bueno, y lo indica más arriba. Le paso las diapositivas y vamos a poder verlo un poquito más a detalle. Alejandro indica, ¿es cierto que toda SAC debe celebrar una reunión de accionistas al año y debe registrarlo en su libro de actas? No solo la SAC, en realidad todas las sociedades anónimas deberían tener una junta obligatoria anual. ¿Para qué? Para analizar la gestión, ¿no? de la gerencia o de la administración, que los accionistas la aprueben y que la sociedad apruebe también en caso hayan dividendos o resultados a favor, esta distribución o no, ¿no? Y también en estas reuniones anuales, usualmente si tienes directorio, el directorio se renueva anualmente en caso así se haya establecido y se hace una nueva designación. Se anota en el libro y eventualmente algunos actos, como la inscripción del directorio, se inscriben en registros públicos. ¿Ya? A ver, Rubén Otero indica buenas noches. Las cooperativas tienen una normativa en específico. Correcto. Las cooperativas tienen una ley de cooperativas, ¿no? Que el funcionamiento es distinto, ¿no? El funcionamiento es distinto, es más parecido a una asociación, ¿no? Que es como una mezcla entre una asociación y una sociedad, más o menos, ¿no? Pero tienen una normativa en específico. No les es aplicable la Ley General de Sociedades. A ver, Luis Miguel dice, en una SA puede haber un consejo de vigilancia, es decir, que haga una auditoría del buen manejo económico de la sociedad. Sí, en realidad esto, si bien es cierto, cuando hablamos de órganos societarios, tenemos al directorio, a la gerencia y a la junta de accionistas. Esto no obsta para que los accionistas, en ejercicio de la autonomía privada que tengan, puedan colocar algunas entidades o algunos órganos no societarios dentro del funcionamiento de la sociedad y que puedan tener algún rol dentro del organigrama y que le respondan ya sea al directorio, a la gerencia o a los accionistas, ¿no? En este caso, consejo de vigilancia le respondería ya sea al directorio o le respondería directamente a los accionistas y precisamente vigilaría el funcionamiento del directorio y de la gerencia, ¿no? Para que puedan haber como un balance ahí también y los accionistas puedan tener una información más directa. Ya, esa es una buena pregunta también. Eh, Creo que ya nos gana el tiempo, así que no creo que pueda atender más preguntas, pero igual si tienen alguna duda o pregunta adicional, pueden escribirme a mi correo, no seguirme en mis redes, también ahí comparto alguna información sobre derecho societario y algo de derecho civil también, y a veces algunas lecturas o información importante, ¿no? Así que los invitaría a que puedan contactarme por esos medios también y cualquier pregunta que tengamos lo vemos. Ya se va a acabar el tiempo, pero ya contigo terminamos, ya Diego, porque hay un montón de manos levantadas y la otra sesión comienza a las 7:30. Ya, ya, espera. Ya, Diego, te escucho. Diego Torrico. Hola, doctor, muy buenas noches. En principio, muchas gracias por la exposición sumamente clara. Doctor, mi pregunta va más al tema del que explicó. Quería saber, digamos, que el concepto exacto de lo que sería una acción, con respecto a lo que decía de que en la sociedad de personas, Ajá. con respecto a la participación, no eran las acciones, sino la participación lo que se consideraba. Entonces, quería
Sí, es una muy buena pregunta y forma parte del concepto de sociedad misma, ¿no? Una acción en sí tiene una doble caracterización en cuanto a naturaleza jurídica. Una acción es considerada un título de participación social. ¿Por qué? Porque aquel que ostenta la titularidad de acciones se lo considera accionista de la sociedad, ¿no? Pero a su vez, esta acción también es considerada un bien mueble, y es un bien mueble porque el Código Civil lo considera como bien mueble y por ende puede embargarse, como hemos visto, pero también es un título valor. Y al ser un título valor tiene todas estas características de los títulos valores, como libre circulación, ¿no? De que puede ser transferido también de manera libre y con reglas especiales, y que tiene esta libre circulación como característica esencial, ¿no? En cambio, la participación, ¿no? Las participaciones solo son bienes muebles, pero no son títulos valores. Y al no ser títulos valores, no les es aplicable. Hola, ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre participación social y entre la acción, ¿no? Otra característica también es que las participaciones se inscriben en registros públicos, ¿no? Y su transferencia se hace mediante escritura pública. En cambio, las acciones no se escriben en registros públicos, se escriben solo en el libro de matrícula de acciones y su transferencia se hace mediante contratos privados, nada más. Ya, esas son las diferencias. O sea, termina a las 7:30, creo que ya terminó con esto. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en escribirme. Yo encantado eh, de poder absolver las dudas, consultas que tengan. Y nada, muchas gracias por su atención, ¿no? Hay varios temas, creo que lo van a tratar a más detalle también en las siguientes sesiones, así que no coman ansias, que hay un montón de sesiones más adelante también. Si quieren alguna lectura o algo al respecto, podría recomendarles algunas también respecto a este tema, ¿no? Muchas gracias por su atención. Ha sido un grupo súper participativo desde las últimas veces que tengo, así que nada, sigan con esas mismas ganas para las demás sesiones que vienen y van a seguir aprendiendo un montón, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor, por tan bonita y plena ponencia. Ha sido bastante dinámica y clara para todos los participantes. Sí, ha habido bastante participación por parte de ellos y me da gusto. Les extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado, doctor. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedores para todos. Y nuevamente, doctor, esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. Sí, nada, yo encantado de poder participar y colaborar un poquito para mayor aprendizaje de todos, ¿no? Nos nutrimos de ida y vuelta, eso es. Muchas gracias. Sí, estimado doctor, muchísimas gracias. Bien, estimados participantes,